Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hoy tenemos un encuentro más junto a Débora Salkowicz. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Vamos a hablar de los hermanos desde las constelaciones familiares, la relación con los hermanos y cómo influye esa relación con los hermanos dentro del sistema familiar. Si sos nuevo por acá, te recomiendo que vayas viendo todos los encuentros previos con Débora que no tienen desperdicio. Están todos en IGTV y en YouTube, porque esto queda grabado. Podés hacer preguntas. Hola, Anu. Y podés hacer preguntas, podés hacer comentarios y vamos construyendo esto entre todos, ¿sí? Así que con Débora ya hemos hecho varios, hacemos uno al mes sobre distintas temáticas y si tenés ganas de proponer temas para nuestros encuentros con Débora, nos podés escribir, nos podés consultar para extender también. Es para vos, Caro, sí. Es para vos y es para todos los que tenemos hermanos y los que no tenemos también, ¿no? Porque, porque estos encuentros nos nutren y porque muchas veces tenemos pares en el trabajo, en las amistades, y pares bueno, que cumplen el rol de hermanos, ¿sí? Así que es muy importante reconocer y conectar con los órdenes del amor dentro de las constelaciones para poner orden, ¿sí? Para poner orden, para entender todo lo que nos sucede, siempre que aparece un síntoma, sea físico, emocional, conductual, lo que sea, un patrón de personalidad, tiene que ver con algo nuestro y con algo de nuestro sistema familiar, ¿no? A nivel biológico, desde la medicina germánica podemos ver que es algo nuestro que nos influye y a nivel sistémico, algo que nos conecta con algún ancestro o con algún desorden dentro del sistema familiar, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a ampliar. Hola Euge, qué lindo verte por acá. Hola a todos los que se van conectando. Les recuerdo que esto lo hacemos entre todos, así que me encanta que ya estén, que puedan conectar, comentar. Vamos a esperar que se conecte Débora. Ahí está, justo. Hola, ¿estás ahí? Porque yo veo todo negro. No sé ustedes. Hola, Noé. Debo, ¿estás ahí? No. Sí, ay, pero otra vez Sí, pasa lo mismo, ¿eh? Y tenés la aparecía yo. cámara al revés. Ahí está. Ahí Ahí está, está. ahí. Ahora sí. Ahora sí, voy Ahora a sí. fijarme que esté, perdón, todo silenciado. Todo. Ahí está, listo, Ahí acá está. estoy. Bien, hola. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy Mira, bien. ¿Vos? bien, bien. Chequemos el volumen para que no pase lo del otro día que a mí se me escuchaba tan alto, ¿sí? Sí. Yo te escucho alto. Es como que se ve que tenés un micro potente, una voz potente. Vamos, bajo, bajo un poquito. Ahí está. No, pero sos vos la que tiene que bajar el volumen, no el celu. Porque Bueno, vos bajás dale. o sea, vos bajás el volumen del parlante, pero no del micro. O sea, tu Ok, micro te va a tomar igual. Así que ok. sos vos, no, no el celu. Pero igual está bien. Lo que pasa es que a veces, viste, nos apasionamos. Como nos gusta tanto lo que hacemos y nos Sí. apasionamos y a mí Y me pasa, además me empieza pasa. a pasar que los diferentes temas que vamos, como que cada uno, viste que empieza a pasar que tenés una consultante, viene otra persona, te preguntan esto, ¿no? Como lo que vengo viendo mucho, esta famosa frase, digamos, esta manera de mirar esto de la comunidad, digamos, que terminamos siendo una comunidad de destino, todos los que compartimos un taller o todos los que estamos en esto. No sé, siento que en los últimos tiempos es algo que se manifiesta mucho y que está muy disponible para que lo observemos.
Y hablando de comunidad y de comunidad destino, somos comunidad de destino en todos lados, ¿no? En lo social, en lo familiar, en el colegio, en el trabajo. Y esto de comunidad y de sistema tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, así que ya siempre vamos entrando ahí en resonancia, que elegimos el tema de los hermanos, que es tan importante. Recién antes de que entrara mencionaba que a veces no tenemos hermanos, pero sí pares, ¿no? Entonces, qué importante es conectar con esta hermandad y los principios que rigen el orden en esta hermandad para poder tener relaciones en armonía, ¿no? Así Y que, también, bueno, ¿cómo se va a notar aquel que nunca tuvo hermanos cuando tenga que trabajar en grupos? ¿Qué le va a pasar con esto de no haber tenido hermanos? ¿Qué le va a pasar con esto de tener que tomar decisiones con otro? Es decir, porque, nada, para ir entrando, igual no iba a entrar por ahí, digamos, cómo nos vamos entrenando para trabajar con pares a lo largo de la vida. Suenan todos los teléfonos, así es ella el día tiene de hoy. 1000 teléfonos. Sí, bueno, Ay, Dios. Géminis, hablando un poquito de astrología, tiene que Claro. ver con los hermanos y la comunicación, que tiene que ver con Géminis. Así que bueno, vamos en sintonía. A ver, cuando vos me propusiste hermanos, dije, pero ¿qué voy a contar de los hermanos? Hasta que me siento y empiezo como a, bueno, ¿qué quiero decir cuando hablo de hermanos? ¿A qué me refiero cuando hablo de hermanos, no? Entonces, lo primero que me vino es esto que cuando yo nazco, cuando alguien nace, la vida no empezó ahí, la vida viene de antes. La vida viene de antes, de una mamá, de un papá, de una mamá que tuvo hermanos, de un papá que tuvo hermanos, de tal vez hermanos que nacieron antes que yo, o hermanos que no nacieron, o hermanos de una pareja anterior, o de mamá, o de papá, o de los dos. Entonces, ¿cómo me posiciono, no? Entonces, lo que pensaba es que siempre que vamos a hablar de cómo me posiciono, cuál es mi lugar, tenemos que volver a esos famosos tres principios básicos de los que Hellinger habló. Hellinger, para los que no saben, creador de las constelaciones familiares, y los voy a decir en fácil, ¿no? Bien, así como sencillito, porque van a tener que estar presentes, porque van a regular el intercambio entre los hermanos. El primero lo que dice es que todo miembro del sistema tiene derecho a pertenecer, ¿sí? Y que cuando alguien es excluido, decimos, alguien lo va a mirar, alguien lo va a traer. Y en el tema de los hermanos, después lo voy a pasar a desarrollar, pero sería, miro a un hermanito que no nació, o siento que mi lugar, estoy incómodo en la vida, como tengo una incomodidad, y en realidad estoy en un lugar que no es el mío, porque antes hubo alguien que murió temprano, o que tiene que ver con un embarazo interrumpido. Eh, el otro tiene que ver con la jerarquía, el otro principio básico, órdenes del amor, que va a tener que ver con la fila de llegada, el orden de llegada, de quién llegó primero y quién llegó después. No es lo mismo haber nacido como el hijo mayor, el primero, el primogénito, no es lo mismo nacer en una familia que se espera, por ejemplo, un varón, porque el apellido si no se pierde. Entonces ese lugar tiene, antes de que yo venga, toda una expectativa y una carga, no porque sea negativa, digo porque está cargado ese lugar, y nació una nena, por ejemplo. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Y qué les pasa a mis padres y a mis abuelos? ¿Y qué le pasa al clan? ¿No? Y también en la fila de hermanos. Los hermanos, hay algo para mí fundamental y es saber que los hermanos somos todos iguales. Lo único que va a cambiar es el orden. Ser el primero, ser el segundo, ser el tercero, ser el cuarto, ser el quinto. Ser el primero después de uno nacido es ser el segundo. Entonces, sin embargo, todos, digamos, tenemos la misma valía y somos iguales y merecemos de la misma manera el amor de papá y de mamá. Después voy a abrir a qué Ahí, pasa. Sí, ahí cuando dijiste ser el primero después de un hermano no nacido, significa ser el segundo.
Yo te voy a hablar hoy así lento, porque vos tuviste un día de loco, yo estoy acá como Ah, necesito procesar todo lo que estás diciendo, entonces rebobino. Eso significa que si yo nazco después de un hermano no nacido, pero soy la primera viva, ¿me voy a comportar como la primera? O, porque viste que hay como características del hermano mayor, del hermano del medio, del más mm, chico, o mi lugar me condiciona, mi lugar real. a ver, eh, yo siempre pongo el ejemplo de alguien que si está en el vivo se va a acordar. Ella nació después de 5 embarazos interrumpidos de la madre porque se interrumpieron por abortos naturales, ¿sí? Y ella decía, yo soy hija única. Y yo me empecé a reír, ¿no? Como hija única, no. Digamos, hay un montón de personas, después hubo otra hermana también, hay un montón de personas que no llegaron a nacer. Y dije primero, todos tenemos derecho a pertenecer y esos no nacidos, para esta manera de mirar, se consideran hijos. Entonces yo me puedo querer comportar como la mayor o como la hija única, sin embargo ese no es mi lugar. Cuando decimos no es mi lugar a la mirada de las constelaciones familiares, lo que estoy diciendo es, si yo me comporto desde ese lugar, lo que voy a sentir es que me falta vitalidad, me falta fuerza, no cuento con lo que necesito para. ¿Por qué? Porque no estoy en mi lugar. Por lo contrario, cuando yo estoy en mi lugar, la sensación que tengo es que mis pies están plantados y que tengo lo que tengo que tener para lo que la vida me traiga. Se siente, es algo que uno tiene como lo necesario para emprender el camino, sobre todo para las cosas que implican conectarme con el afuera. Dale, dale que ahí te di. ¿Qué pasa? No sé, nos conectamos tanto, nos entendemos tanto. ¿Qué pasa si yo no sé si hay o no hermanos no nacidos? Bueno, O no sé este cuál es mi lugar. para mí este es como el gran aporte de las constelaciones, ¿no? Digamos, y lo digo también pensando en mí. Yo tengo muchos años de ser terapeuta de familia, digamos. Empecé trabajando con niños, después trabajé con adolescentes, hasta que un día me di cuenta que tenía que trabajar con las familias. Y hay cosas que en la consulta clásica yo no tengo acceso. Yo puedo notar que hay algunas cosas que yo veo en el consultante barra paciente barra lo que, como lo querramos llamar, cliente algunos, no es mi caso. Eh, no sé que hay un excluido, no sé que hay un no nacido. Ahora, hay historias, hay cuentos y sobre todo hay conductas o modos o dificultades o tipos de conflictos que esta persona va a traer y valga lo que pasó con la palabra, va a atraer, ¿no? Digamos, donde ahí, sobre todo los que tenemos la mirada de las constelaciones, podemos inferir que había alguien antes. Y simplemente con un ejercicio constelatorio, no hace falta ni hacer una constelación, uno para al dueño de la constelación en una consulta individual, en una plantilla, y algo pasa con el lado en este caso porque nosotros ordenamos de acá para allá, digamos, de mi derecha, claro, porque Izquierda. lo muestro porque estamos nosotras enfrentadas. Y algo, alguien, algo falta. Las personas no dicen falta alguien, dicen, ay, este brazo, o tengo este brazo frío, o de esta manera nos vamos a ir dando cuenta. O me pasó hace muchos, muchos años, me consultó una persona por un nene sonámbulo. Y venía en la época de las primeras pernoctadas. Y el gran tema, el temor de ella, era que se levantara y saliera del predio, que se despertara, no pasa nada, avisaba. Y yo en esa época hice, yo estaba, no, yo ya no estaba en la escuela, pero hicimos una supervisión. Y en la supervisión apareció un embarazo gemelar o un embarazo de mellizos donde uno no había progresado. Yo no tengo cómo comprobarlo. ¿Qué hice en la consulta siguiente? Le conté
a la paciente, mirá, yo en mi grupo de pares hicimos una supervisión y lo que aparece es esto. Y mi pregunta fue, ¿vos sabés, vos te acordás si tuviste que hacer reposo, tuviste pérdidas? Dice, sí. Bueno, yo te cuento, esto es lo que yo vi. Nunca más se despertó. Nunca más se levantó, porque en realidad no se despertaba. Es decir, Claro. hay algo que cuando tiene conciencia, yo le enseñé cómo se hace con los chicos chiquititos, donde uno les cuenta, aún dormidos, esto, y algo empieza como, hice este gesto, ¿no? Como generar una calma, como, es había alguien. Porque un niño chiquito, creo que eso era salita de 5, no va a entender cuando le cuenten el cuentito. Ahora, también es cierto que las maestras lo saben, sobre todo las maestras jardineras o las maestras de los años más tempranos, que en los dibujos de los niños aparecen los no nacidos. Y aparecen muchísimo. Sí. Aparecen en los juegos, aparecen en el amigo invisible, ¿no? Tengo un amigo invisible con el que voy a todos lados. Y ahí uno va infiriendo. Para mí las constelaciones familiares, y me acuerdo cuando hice una de las formaciones de DECO, que quien nos dio la formación decía, constelen cuando no saben si hay un no nacido, porque es casi como un método que da cuenta, en Sí, ese sentido, da cuenta. y que muchas veces la persona ni siquiera tuvo pérdidas o no sabe si tuvo pérdida, porque muchas veces el gemelo se reabsorbe también en el útero. Entonces quizás no tuvo pérdida, pero sí están todos los síntomas del síndrome del gemelo perdido, Claro, ¿no? claro, claro. Eh, y además, vuelvo a lo anterior con esto de me coloco en el lugar del grande. Cuando yo digo, vuelvo al primer orden, todos tienen derecho a pertenecer, eso da, digamos, de ahí parto a ninguno tiene que quedar excluido porque si no alguien lo va a mirar. Cuando yo me paro en ese lugar, lo que estoy haciendo es un intento fallido de incluirlo. Fallido digo porque volvemos a las frases de siempre y a los que nos vienen escuchando de vivos anteriores. Estamos unidos a nuestro clan, a nuestro sistema familiar por lazos de amor y lealtad. Entonces, por amor, trato de incluir un excluido. ¿Hay lealtades entre hermanos? Porque pueden ser verticales y también horizontales las lealtades. O sea, por ejemplo, si mis hermanas están todas solteras, ¿cómo yo me voy a poner de novia? O si mis hermanas no son exitosas a nivel laboral, ¿cómo yo voy a ser exitosa? Hay lealtades, hay lugares. Vamos de nuevo al mayor. Vamos a suponer que por algún motivo mamá no está disponible o papá trabaja mucho o papá se fue. El mayor es como el siempre listo para ocupar ese lugar. Y entonces, ¿qué tipo de, digamos, lo hace por amor? Porque ese no es su lugar. Para su devenir individual, eso no es beneficioso. Al clan, entre comillas, le puede servir hasta que esto realmente se resuelve. Por eso digo entre comillas. Entonces, ¿qué hace? Se pone en un rol diferente como más grande. Cuida a los hermanos. Y eso genera desequilibrio y eso lo hace por lealtad. Lo vimos hace muy poco en un taller, ojalá la persona esté escuchando para que se acuerde, digamos, Ujú. papá se fue y él se puso al lado de mamá, al punto de querer ocuparse de la hermana. Entonces, este tipo de cosas eh, compensan a nivel sistémico y dificultan el desarrollo personal. Porque yo pierdo fuerza. Y porque tanto miro a mis hermanos y miré a mis hermanos, que el día de mañana quiero repetir con una pareja esto de somos como hermanos. Y ahí el encuentro se hace difícil, de dos enteros. Cuando ¿No? decís todos tienen derecho a pertenecer, significa que yo tengo que honrar al que vino primero,
o esto de las jerarquías, digamos, como mezclando un poco el tema de órdenes del amor. Yo tengo que honrar al que vino primero, tengo que honrar al que no nació de algún modo, o cómo hago para que haya Mira, orden. para hoy pensé un mini ejercicio para que podamos hacer esto. Reconocer que estuvo, digamos, realmente reconocer su presencia. Lo puedo hacer a través de poner papelitos en el piso con los nombres y pararme en mi lugar y ver que tengo un papelito, por ejemplo, a mi derecha, o alguien que murió después que yo, o una pérdida de un embarazo después que yo. Entonces, el mayor abre caminos, es así. Y algunos dicen que es el que más se hace cargo de lo pendiente del clan. Acá hay, viste, los diferentes autores van como teniendo diferentes puntos de vista. No nos olvidemos que las constelaciones familiares son fenomenológicas. Nosotros en el campo observamos fenómenos. Entonces, todo lo vamos haciendo en función a lo que vamos viendo. Y además, me parece muy importante, si bien hay tres leyes básicas y son aplicadas a todos los sistemas humanos, yo lo que creo es que cada familia y cada consultante va a ir viendo que es, obviamente dar un lugar es dar un lugar, pero ¿de qué manera yo honro a ese no nacido? ¿De qué manera le doy un lugar? ¿De qué manera me corro y dejo el lugar disponible? ¿Y cómo se manifiesta además de modo particular en mi sistema? Ujú. ¿De qué manera se hace presente? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el menor o la menor ocupa el lugar del mayor? Que viste que suele pasar también. Lo que pasa que yo creo que acá habría, digamos, habría que mirarlo como muy en particular en cada caso. El menor tiene mucho amor de los hermanos, porque la verdad es que los conflictos entre hermanos aparecen porque hay mucho amor. Y yo me pongo en el lugar, como el ejemplo que puse recién del grande, o el chiquito que cuida, o el chiquito que se queda como el hijo de reemplazo, o el chiquito que cuida a mamá y a papá, digamos, estos mandatos del clan. Soy el famoso nombre del Benjamín de la familia, que tiene, digamos, le permite a los demás ir al mundo y hacer la vida porque él se queda como el enfermero, como el cuidador, como el que se hace cargo, como el soltero o la soltera, como el que no hace pareja, etcétera, etcétera. Y los otros se van, entonces hay que mirar a este hermano. Y también este hermano lo hace por un destino propio. Digo, también cada uno tiene un destino. Entonces, cuando un hermano está haciendo algo tan grande, hay algo que yo tengo que mirar ahí. Hay algo que tengo que reconocer. Porque yo me puedo ir porque él está. ¿Cómo se puede trabajar la línea de hermanos? Por ejemplo, yo puedo ir con mis hermanos a hacer una constelación, puedo trabajarlo sola, puedo, o si, digamos, puedo tener uno, dos hermanos o más, pero se puede trabajar también como viendo, haciendo la línea de hermanos, viendo qué, qué actitud o a dónde mira cada uno. Bien, a ver. eh, Yo puedo trabajar en una constelación, de hecho podemos hacer un ejercicio hoy, puedo agarrar y poner papelitos con los nombres de cada uno en el orden de llegada, incluyendo si hubo algún muerto, si hubo algún aborto espontáneo, si hubo un aborto provocado, si hay hijos anteriores, si hay hijos extramatrimoniales, porque todos pertenecen. Entonces, puedo de verdad dibujar, puedo poner plantillas, puedo, si tengo un hermanito que murió, puedo hacer un ritual, puedo hacer algo en su nombre, puedo, si lo conocí y compartí, puedo entregar un algo a la tierra. Hay muchas maneras, hay muchas maneras. Cuando vienen hermanos a los talleres,
Yo soy de preguntar, supongamos que va a constelar este y este no. Entonces digo, ¿se queda o se va? Y si no, le invitamos a que se vaya a caminar y cuando termina la constelación que vuelva para que el que va a constelar, dueño de la constelación, tenga su espacio y su intimidad. Ahora, también veo lo que va pasando cuando uno va, la constelación va avanzando y uno le ve al consultante la cara de las fichas que van cayendo, o cuando a veces vienen personas el taller del domingo pasado, había dos personas que estaban, digamos, quien le regala, voy a decir esto porque no quiero dar más explicaciones, el taller a alguien, tenía ese alguien, tenía otra persona del taller. Y no eran casualidades las dos personas que estaban indirectamente presentes y presentes a la vez. Entonces, esto es lo que yo llamo comunidad de destino, que a veces se conjura algo, se sucede algo que es sanador para todos. Entonces, eh, para mí esto de la lealtad entre hermanos tiene más que ver con esto de yo te sigo cuando alguien tuvo un destino difícil, o vivo con culpa el salir a la vida, el tener éxito, porque otro hermano tuvo un destino difícil, y lo que hay que trabajar primero es honrar el destino del otro. No sé si primero, pero hay que honrar el destino de ese hermano y saber que ese destino también es parte del clan, si bien es su devenir individual. Entonces, esa sería, por ejemplo, un ejemplo de lealtad entre hermanos. O, eh, digamos, quedarme culpable y no vivir plenamente es una lealtad, de amor ciego, sin embargo, es una lealtad. Ujú. La idea ¿Sabes es qué? tomar, sí, Que cuando me puse a escribir las preguntas o a conectar con el tema, también me puse a leer y me cayó la ficha que cuando leía honrar al mayor, al que vino primero, honrar a los hermanos, yo dije, nunca me puse a hacer eso, ¿no? Como que nunca me puse, entonces empecé a conectar ahí desde mi corazón, a hacer un lugar a cada una de mis hermanas o hermanos, porque no sé si los no nacidos eran varones, que las nacidas somos todas mujeres, y dije, realmente nunca hice ese trabajo. Entonces, qué importante, desde el corazón, honrarlos, hacer un lugar en el corazón, reconocer su lugar, para, para ordenarnos, ¿no? Que eso nos dé disponibilidad en nuestro lugar, que nos dé energía. Te estaba por preguntar de paso, eh, que viste que por ahí está muy relacionado cuando no se reconoce a la primera mujer de papá, alguna hermana va a representar esa mujer no ujú, reconocida, o la pareja de mamá, digamos, sí, no reconocida, ¿no? Contame un poquito de eso y ya te hago preguntas de las que están haciendo ahí. bien. Vamos primero no solo con la mujer anterior de papá, sino si hubo hijos con esa mujer. Esos hijos están aún antes que mis hermanos mayores de papá y mamá y les tengo que dar un lugar porque pertenecen. Por línea paterna, yo tengo tres hermanos, por ejemplo. Eh, Cuando esa mujer no es reconocida y no se le da un lugar como la anterior, y de verdad es como la anterior, porque una de las cosas que tienen las constelaciones es que son tan, para mí, maravillosas, pero la pareja actual es la que tiene prioridad, si bien la anterior pertenece y va a tener un lugar. Entonces, en la medida que esa mujer esté reconocida y mamá la pueda mirar y le dé un lugar como la anterior, sobre todo porque además hubo hijos, igual siempre le tiene que dar un lugar, libera de esa manera a que un hijo la mire. Y el hijo que la mira porque en la línea generacional de papá y mamá no la están mirando y no le dan lugar. No la nombran, no se habla, esa, por decir algunas cosas. Estaba por decir algo. Me quedé con lo del destino, que también es importante saber que cada hijo, si bien todos los hijos son iguales, cada hijo tiene un destino
y es ese el destino de esa persona. Y yo nada puedo hacer, aún con el destino difícil de un hermano, porque en realidad si yo lo quiero rescatar, no lo estoy honrando y estoy haciendo desequilibrio. Lo quiero sacar de un destino difícil. O creo que debería tener otro destino en vez de aceptar tal Exacto, como es el que tiene, ¿no? claro. Ahí Maricel dice, el hombre que pone a los hermanos, hijos y esposas todo en un mismo nivel. Bueno, nada, habría que mirar, digamos, porque los hijos, digamos, son pequeños en relación a los padres. Todos. En la línea de hijos hay una jerarquía según el orden de llegada, según el rango, podríamos decir. Pone a todos en el mismo lugar. Pone a la mujer a la altura de los hijos y no la está reconociendo como un par. No, no la tiene. Digamos, los pares están acá. No la está reconociendo como un par. Entonces, en realidad, él es más grande, él es superior. Habría que mirar qué está pasando. Habría Ujú. que mirar qué está pasando ahí. ¿Qué pasa si intervengo en la relación de padres con hermanos? Bien, ese es otro de los desequilibrios, porque yo lo que hago, digamos, no tengo, lo ideal sería, no me meto, no intervengo y los miro con amor y los miro con los recursos para resolver. Esa es la manera en la que intervengo, quedándome fuera de ese conflicto o fuera de esa situación y mirando grande, mirando que van a tener la capacidad de resolverlo, porque ese no es un lugar para mí. Me estoy metiendo en lo que no me corresponde. Ahí preguntan qué pasa con los celos entre los hermanos desde las constelaciones familiares, si representan algo en particular como una generalidad. La rivalidad entre hermanos muchas veces tiene que ver porque alguno está ocupando un lugar que no le corresponde. O porque están haciendo algo que no les corresponde. Cuando un hijo mayor se pone en mamá o papá de los hermanos, está fuera de lugar. Y los celos son una manera. Ahora, muchas veces los asuntos entre dos hermanos están reproduciendo un asunto de los grandes, de papá y mamá. Los Ujú. gritos, las peleas, etcétera, etcétera, y parecería que en la otra línea generacional no pasa nada hasta que uno empieza o lo pone en el campo y lo constela. Ahí Maricel pregunta, ¿cómo sería respetar un destino difícil? Por ejemplo, si se quiere ayudar a una hermana a salir de un círculo de violencia, ¿tengo que respetar su destino difícil o puedo interceder? Digamos, yo puedo abrirme, yo puedo mostrarle, yo puedo recibirla si ella sale de ese lugar. Ahora, si ella decide volver con una persona en la que está en un vínculo de violencia una y otra vez, en algún momento yo lo tengo que entregar y soltar y mirarla con buenos ojos. Lo mismo que digamos, que una adicción. Si yo me voy a inmolar para salvar a alguien, y está difícil porque estamos perdiendo fuerza ambos dos. Y lo tengo que Ujú. dejar con su mayor fuerza y con quien corresponda que lo sostenga, lo acompañe y lo ayuda. Hay órdenes de la ayuda. Y por otro lado, digamos, un hermano que tiene una enfermedad y decide, digamos, se va detrás de, digamos, sigue el destino de mamá. Se quiere morir porque mamá se murió. O quiere hacer algo similar a lo que hizo mamá con su mamá. Yo puedo mostrar, yo puedo, pero hay un momento que tengo que decir, honro tu destino tal cual es y te dejo y te miro con buenos ojos cuando haces tu camino. Ujú. Ahí están preguntando un montón, ¿eh? Así que me encanta que sea así dinámico. Maricel también dice, no entiendo bien cómo sería usar los recursos pero no meterse. En realidad no es usar, sino vos dijiste mirarlos con los recursos, o sea, como sabiendo de que los recursos están y que Ujú. cuando yo los miro con eso, con ese amor, honrando y con esos recursos,
les doy la posibilidad de que ellos también los puedan ver y utilizar, ¿no? Yo no les voy a decir acá están los recursos, ¿no? Ahí preguntan, ¿un embarazo de placenta vacía se consideraría como hermano no nacido? Yo lo que creo con los embarazos muy tempranos y los embarazos de placenta vacía y los embriones y los óvulos congelados y todas estas cosas que pasan hoy en día, que quien me responde es el campo. No hago generalizaciones. El otro día, sin dar demasiados ejemplos, hablamos de alguien que tuvo un frío tipo de esos tremendos y venía de una fertilización, una historia de esas. Eh, a veces el campo les da un lugar y les da un lugar, y Y tienen un sí. lugar, y Ujú. tienen un lugar. Marisa pregunta si, o sea, contaba que las primas también estaban todas separadas sin poder formar nunca pareja. ¿Los primos tienen como el mismo sistema ahí que los hermanos? ¿Tienen algo como Los primos parecido? pertenecen a veces a la misma línea generacional, en general pertenecen, a veces no pertenecen por edad, parecería que no, porque depende de las edades de cómo sean los hermanos a nivel de papá y mamá, los tíos, etcétera, etcétera. Ahora, las implicancias no se dan con primos. No, no hay lealtades entre primos. Así Eh, lo estudié yo y así lo observo en la... Ahora, sí con la tía, con la hermana de papá, pero no, no es línea de hermanos. claro. Bien, ahí nada que ver la pregunta porque no se puede responder desde las constelaciones, quizás sí de la bio de Hammer, pero la hago. Dice, las patologías en útero como miomas o fibromas o pólipos. Desde esta mirada, ¿cómo se las mira? Y habría que ver lo que dice el campo en realidad, ¿no? Ahora voy a contestar, pero cuando dijiste desde la DECO, voy a volver a la pregunta que me habías hecho hace un ratito de cómo se trabaja. Para mí, toda persona que consulta, ya sea porque viene a psicoterapia o porque viene a decodificar, los que vienen a constelar y quieren profundizar un poco, yo sugiero empezar a dibujar el árbol. Yo creo que el árbol que no se hace porque está mal uno, porque si no se hace para conocer todo eso de donde vengo, para conocer más a mi clan. A veces es muy interesante ver la línea de hermanos, los nombres, ver cómo se repite un no nacido a la misma altura de rango en las diferentes generaciones, o cómo el primer embarazo fue un embarazo interrumpido. Digo, es interesante con esto, vos me dijiste hace un rato cómo se trabaja. Bueno, voy a mirar qué pasa en la línea generacional mía, voy a mirar qué pasó a la altura de hermanos de papá, voy a mirar lo que pasó a la altura de hermanos de mamá, etcétera, etcétera, porque el árbol me va a dar mucha información también, Sí, digamos, totalmente. y el mioma y enfermedades de útero, digamos, eh, el útero es la casita, es nuestra primer casita. Entonces, las patologías de útero van a tener que ver con eso, van a tener que ver útero, hijos, mamá, familia, niños. Son Pareja como, también, ¿no? Sí. digamos, para mí que soy astrólogo es fácil de ver porque digo, bueno, energía canceriana. Cáncer, Eh, claro. claro, muchas veces se dice que los miomas están trayendo a un no nacido. Sí, Pero a hijos que bueno, no son pudieron estas nacer. cosas. Sí, bueno, ahí Silvia dice, entonces, parece que Silvia no entendió la línea de hermanos, ¿no? Que es no intervenir entre hermanos, pero lo leo. Dice, entonces, ¿no se puede ayudar a los hijos? Por ejemplo, mi hijo mayor, su papá perdió un bebé antes que él, no nació, y uno después que él nació y murió. Ahora él tiene otro hermano de distinto papá. No sé cómo querés ayudarlo a tu hijo, digamos, en esta Digamos, situación. a ver, cuando yo no estoy diciendo no ayudar o no intervenir. Obviamente que si yo tengo un hijo que está en una situación, voy a hacer algo. Yo lo que digo es, yo no puedo torcer el destino del otro. Esto Mm, es lo que quiero decir. Yo puedo acompañar, puedo asistir. No estoy diciendo, soy la mamá. ¿Cómo no voy a intervenir en la vida? ¿Cómo no voy a estar presente? ¿Cómo no voy a estar disponible? claro, Digamos.
Yo no me puedo Eh, meter siendo hermana, si mi mamá y mi hermana se pelean entre sí, no voy a interferir. Pero si yo soy la madre de mi hijo, ujú, obviamente que voy a estar ahí para mi hijo. exacto. Bien, bien, dicen, primer embarazo interrumpido por voluntad propia. ¿Es lo mismo que un embarazo interrumpido naturalmente? No es lo mismo. No es lo mismo. Un embarazo que yo interrumpí, tengo que asumir que en algún momento de la vida lo quise interrumpir y que eso es lo que hice. Y tengo que trabajar lo que para mí es y lo que el campo muestre. Hellinger al principio era muy tajante con esto fue suavizándose y cambiando. Y un Pero a embarazo, nivel orden, o sea, si yo nazco después de un hacia aborto, el sea nivel orden, espontáneo o sí, natural, sí. sí, sí. Muerto, embarazo ectópico, no nacido por aborto espontáneo, no nacido por aborto provocado, sí. Es alguien que no nació, o que nació y murió también puede ser. Y Bien, no, espera, quiero sí. aclarar algo, porfi. Y no es que nació y murió es más que un embarazo interrumpido. No, no, no estamos puntuando qué es más o qué es menos. Todos son un hijo. Bien, a ver, acá dice Maricel, mi hija tiene ovarios poliquísticos, hemorragia hasta anemia, es la más parecida al padre en fuerza, nacida entre dos no nacidos, un hermano mayor y otro menor, nacidos vivos. O sea que tiene un A ver, mayor, uno ¿cómo es? nacido, La- la- ella, uno nacido y otro que sí nació. Se quedó al medio. y ella está, digamos, creyendo que el ovario poliquístico tiene que ver con esto. No sé, porque no está haciendo la pregunta, me parece, lo está Ah, contando. Pero sí sabemos que es la tercera. O sea, es la tercera nacida y la segunda viva, digamos. Perdón, la segunda nacida y la tercera en orden. sí. Eh, ¿Qué pasa si yo no tengo hermanos? ¿Hay algún como parámetro en cómo me relaciono con los pares, con las amistades, con los Eh, compañeros? a ver, uno aprende con los hermanos a competir, a hacer picardías, a jugar, a divertirse. A compartir. Eh, entonces, muchas veces alguien consulta porque en realidad tiene problemas en el trabajo con su grupo de pares o con un grupo de trabajo y yo termino armando la línea de hermanos para ver qué pasó y qué esa persona se llevó puesto a la vida y a la situación de trabajo. Entonces, quien es hijo único aprendió a tener, en principio, esa mirada, que no voy a decir que fue mucha, poca, porque va a ser la que tuvo. Bueno, para mí es cómo lo lleva el mundo. Tiene la mirada de mamá y papá que a veces puede ser maravillosa y a veces puede ser muy pesada si solo me ven a mí. Y por otro lado, ahí diría, ¿qué pasó que no hubo más? Porque la biología tiende a que haya más. La biología, ¿eh? Habría que mirar Ujú, cuál es el cuento de ese grupo familiar. ujú. Bien, ahí, no, sí, seguí, perdón, pensé que habías No, 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 terminado. dale, dale, dale. No, porque están haciendo preguntas de síntomas físicos que los síntomas físicos los podemos mirar desde la decodificación de una manera, pero desde las constelaciones, como son fenomenoménicas, hay que trabajar y que el campo muestre de qué viene. Yo no puedo decir, sí, el ovario poliquístico de tu hija es por esto. No, es Ujú. el campo el que nos va a mostrar. Distinto es la decodificación o la medicina germánica que hay sí, se me está cayendo el celu, que ahí sí se trabaja con la causa biológica, pero en este encuentro estamos hablando de los hermanos desde las constelaciones familiares, desde el sistema familiar y cómo nos influye la relación que tenemos con nuestros hermanos después en lo cotidiano, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo soy el mayor y estuve paternando a mis hermanos porque papá se fue, Ujú. después en los grupos sociales, en el trabajo, voy a tener ese vínculo. Hace poco me pasó atendiendo a una persona, acompañando a una persona que ella me contaba que siempre intervenía entre
sus compañeros de trabajo y los jefes, porque ella se llevaba muy bien con los jefes. Yo le dije, a ver qué pasó con mamá y papá Claro, y con tus claro, hermanos. Y claro. Lo resulta que que pasa es mamá se que enfermó y ella intercedía con mamá y papá para, para ver qué pasaba con los hermanos. Entonces ella siguió con ese patrón en lo cotidiano, ¿no? Y eso la puso además en desequilibrio a ella, porque estaba haciendo algo que está de más. Y por otro lado, en un punto uno podría decir, se sacrificó en su devenir individual por cuidar a los hermanos o por estar al lado de ese progenitor que estaba solo. Y ahí perdió fuerza de su lugar. Y aprendió esto. Si me quisiera poner muy biológica, diría, y esto le dio por resultado vida, pero no le sirve a su devenir individual. Claro. Es decir, el amor ciego es algo para mí bastante interesante para mirar en cuanto a la manera que nosotros miramos. Todas estas cosas no son porque yo me quiero hacer el grande, son porque estoy en sintonía con alguien, digamos, que yo, papá o mamá, que yo siento que es débil y me pongo al lado. Y lo hago por amor, por un profundo amor, que no es solo por el progenitor, también es por ese hermano que le falta ese otro progenitor que está ausente. Por eso digo, los vínculos entre hermanos son de profundo amor y a veces es más una lealtad con un hermano que con mamá o papá. Mm, totalmente. Sos tan grosa explicando. Bueno, ahí Patricia dice, ¿qué pasa con los hermanos adoptivos? ¿Qué lugar ocupan? ¿Pertenecen igual? Si son hermanos adoptivos de papá y mamá, Sí, en el momento que llegaron a la vida. Que llegaron. Ahí habría que ver, digamos, cómo es que son adoptados, quién los adopta, de quién eran. Ahí hay una historia detrás que hay que mirar. y además que a veces los adoptan de grandes y capaz que adoptaron a este más grande que yo y yo nací antes. Y, o sea, perdón, él nació antes, pero yo llegué antes a esta familia, ¿no? Entonces habría que ver ahí cómo Claro, y además termina. también hay que ver, ¿no? Digamos, porque cuántas veces el adoptado en realidad es un sobrino de una tía, es un primo de una tía que murió, y entonces esta familia lo trae a vivir y lo adoptan. Entonces ahí hay que ver, porque ahí en el árbol eso se va a mover. Totalmente. Bueno, ahí Silvia pregunta si en realidad hacía la pregunta para ver si podía ponerlo a su hijo para que escuche el ejercicio que querías dar, a ver si capaz que lo ayudaba. Así que ¿Que es sí, un porque hijo de qué además, edad? ¿cuántos años tiene tu hijo Silvia? Contanos. Porque además esto queda grabado y ahora vamos a hacer el ejercicio que ya estamos llegando al final de nuestro encuentro, se nos pasó volando, pero No, como yo queda te diría grabado que se puede para ver que también. no nos da el tiempo, porque son menos ¿No? 10 y hay que Sí. dejar lugar para las preguntas. Pero bueno, nada, tenemos que seguir, porque tenemos que seguir hablando de hermanos. Será Dice que hermanos tiene, dos. sí, dice que tiene 10. Eh, para un vivo, yo con un niño de 10 no lo voy a hacer en vivo, lo haría presencial o lo haría por Zoom solo con él, donde yo pueda después estar presente en lo que pasa. Si bien los consteladores no seguimos el proceso, pero tengo que ir viendo los gestos que hace, qué le va pasando, qué le pasa a su cuerpo, cómo se siente. Si no es Claro, como es un nene. darle Sí, no, como me parece que es más cuidadoso hacerlo vos, yo, en un espacio donde podamos ver qué le va pasando a ese niño, ¿no? ujú, sí. Ahí Lore pregunta, ¿qué puedo hacer para honrar a un hermano no nacido? ¿Si hay algún ejercicio, algún acto de psicomagia? Eh, Primero darle un lugar. Yo puedo cerrar los ojos e imaginar en qué lugar estaría. Y entonces digo, Mengana, Sultana, que si sé si es nena o nene, le doy un lugar. Y si no, lo que hago es
puedo poner papeles en el piso y abro ese espacio, corro, como con mucha conciencia que estoy poniendo un papel que no estaba. Y lo pongo, lo puedo poner de un color distinto, puedo hacer algo en su nombre, Una este, planta, por ejemplo, o un exacto. dibujo, hacer un O, dibujo de mis hermanos y hacer su dibujo ahí. o una Eh, semilla, porque en realidad, ¿no? Una semilla, plantar una semilla y cuidar de esa semilla hasta que en su tiempo brote o no brote. a mí me Eso. gusta por ahí decir que en una foto familiar, en el lugar que iría, poner una estrellita, un sticker, un dibujito, que como darle el lugar ahí en la foto, ¿no? Claro, Que quede. claro. Mirá qué buena esta pregunta. Bueno, dice que le va a apoyar a su hijo, Divina Silvia. Bueno, ¿para qué están? Nos estamos bombardeando con preguntas. Dice, estar enemistada con mi único hermano varón, ¿me influye en no tener pareja hoy? Vos sabés que estas preguntas, ella ya tiene la respuesta. Ella quiere que nosotros le respondamos, que además lo dije hace un ratito, muchas veces los conflictos y los vínculos que yo tengo con hermanos los recreo después con los asuntos de pareja. Entonces, yo lo que diría es que se fije que, digamos, nosotros decimos siempre que la pareja tiene que ver con mamá, pero cuando dos hermanos están tan enemistados y no se hablan, habría que ver, digamos, qué los llevó a eso, cuál fue el conflicto de desequilibrio, cuál es el nudo de ese conflicto. Si es una herencia, bueno, voy por ahí. Si es, ¿cuál es la diferencia? Y que se fije qué le pasa con esas personas que elige como pareja que no se quedan o no florece el vínculo de pareja y qué parecido tiene o no con el vínculo con su hermano. Ujú. Ahora, yo también creo que cuando yo tengo vínculos de enemistad profunda, cuando yo los resuelvo, hay un montón de cosas que se resuelvan. Esto creo yo. Muy Tampoco bueno. estoy diciendo que todos tenemos que llevarnos maravillosamente, porque hay No, personas que, digamos, que sí pueden ser personas que yo prefiero decir, bueno, esta persona es tóxica y si no cambia su rumbo, no la quiero tener cerca. Elijo no estar cerca. Igual sigue ujú. siendo mi hermano, ¿eh? Y no lo Y puedo, no es también, que lo saco sí, del mapa. totalmente, aparte lo puedo honrar adentro mío y no necesariamente ir al cine o juntarme todos los días o llamarlo todo el tiempo, ¿no? También sucede que cuando son muy seguidos los hermanos que se llevan, por ejemplo, a 11 meses, suelen tener una dinámica de mellizos o hermanos muy seguidos que suelen armar una dinámica de pareja. Entonces, cuando uno se pone en pareja con otra persona, este entra como en un déficit, También. ¿no? También sucede eso, ¿no? Como A ver, dentro de... vamos al tema de qué puede hacer cada uno en casa como para ir redondeando. Yo lo que diría es, agarren esos papelitos de los taquitos de colores o agarren y recorten, recorten círculos y cuadrados o círculos y triángulos, pongan el nombre de cada hermano, si quieren ponen algún dato más, hagan un dibujito y en el piso vayan poniendo cada papelito, dándole lugar a los que no nacieron. Si quieren, si fuera un árbol genealógico, los no nacidos se hacen con un circulito más pequeño, pero acá en las plantillas vamos a ponerlos todos en un orden de igualdad de tamaño y de presencia, porque lo que estoy haciendo es darles un lugar. Y voy abriendo el espacio, es como cuando uno empieza a poner, pone todo juntito. Bueno, haciendo espacio. Y tal vez lo dejo y de repente me voy a hacer un mate y vuelvo y miro a ese que no estaba y digo, tenés un lugar. También puedo ponerme, vamos a suponer, como dijimos hace un rato, que yo soy la segunda después de un no nacido. Entonces yo puedo mirar esa plantilla y decir, vos sos el primero, yo soy la segunda, yo soy la segunda, yo soy la segunda.
vos sos el tercero o la tercera, como hacíamos allá en el origen de las constelaciones y Hellinger nos hacía hacer. Y ir dándole lugar a cada uno y mirar a cada uno y eso, elegir un color para cada uno. Lo de la semillita me gustó para los no nacidos. Mm, mm. Bueno, la verdad que un éxito este vivo. Estamos llegando al final. Velozmente te leo. Marcela dice, ¿cómo debe hacer una madre cuando dos hermanos no se hablan o comparten ya adolescentes? Es cosa de ellos. Yo miraría que, digamos, con quién yo no me hablo y qué está trayendo este no hablarse. ¿Qué es este silencio que hay entre estos? ¿Cuál es el conflicto entre estos dos adolescentes? ¿Dónde está el papá acá en todo esto? Preguntaría. Bien, ahí dicen, en mi caso, mi conflicto con mi hermano es abuso y herencia. Me supera el vivo para darle una respuesta, eh, pero hay algo para hacer, obviamente hay algo para hacer. Siempre, Para siempre hay mí, algo. para todas estas cosas, es como si yo te puedo decir, yo puedo agarrar y ir por el camino de tierra, o puedo agarrar y subirme a una constelación y voy por una autopista que está bien pavimentada y bien asfaltada. Para mí las constelaciones son como el camino más fácil, más sencillo y hasta más rápido para resolver estas cuestiones. Es decir, la cuestión que la constelación va a hacer es mirar, exponer y mostrar. Y ahí suelto y entrego a que la transformación y la constelación siga su curso. Bueno, ya está, no más Sí, son las preguntas. 57. Sí, te pregunto, ¿cuándo es tu próximo encuentro en Cava? Si tenés fecha ya. Tengo, mira, tuve un taller tan lindo el domingo pasado que puse fecha para este domingo que no iba a ver. Así que este domingo en Cava hay de nuevo un taller y bueno, vamos a ver qué sucede. Ya hay gente Buenísimo. anotada, sí, la verdad que están hermosos, hermosos, hermosos. Esto de cómo la pregunta de uno responde a la respuesta es para el otro, maravilloso. La verdad que maravilloso, muy contenta, muy agradecida, de verdad agradecida. Qué hermoso. Sí, cuando hacemos lo que amamos, es tan hermoso y tan placentero. Bueno, yo paso chivo el domingo 21 de agosto, voy a estar haciendo un encuentro de constelaciones, ya voy a pasar más información en dónde y todo. Así que Qué también bueno. estamos ahí con los domingos. Sí, 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 que hace mucho Sí, sí, que no me vemos. gusta el domingo. ¿Lo haces de mañana o Sí. de tarde? Y a la tarde, a las 7. A las 7, sí, domingo a la mañana. Está difícil levantarse temprano. Bueno, gracias, gracias, gracias. No, Gracias a todos los que no. estuvieron ahí. Gracias a vos, que sos una genia y que amo cómo explicás tu dinamismo, tu energía. Así que gracias. Y a los que lo ven grabado, esto queda grabado acá en Instagram, en YouTube. También Debo lo sube siempre a Facebook para seguir expandiendo y sembrando ahí semillitas para seguir Gracias, sanando. cariño. Mm. Sos una linda. Nos vemos Adiós. pronto. Chau, Nos chau. vemos. Chao, Chau. chao.